Hola, soy Lorena y voy a platicar un poco sobre las ciberculturas del libro de Scolari. Y lo que platica es que se dan cuatro fases en las ciberculturas y la primera fase la nombra como cibercultura popular. En esta fase se da como la introducción de todos los conceptos, el concepto de cibercultura, de ciberespacio, de internet. Como es en la fase, yo la llamaría en la que te empiezas a familiarizar con los conceptos, en la que empiezas a meterlos en tu mente y les empiezas a dar ese espacio en el que empiezas a comprender cuál es pues su significado. También en esta primera fase menciona cómo se da el hecho del dualismo, el que se dé esa marca y división entre lo real y lo, pues se podría llamar como lo irreal o lo cibernético, cómo nuestra persona separa ese concepto, no puede mezclarlos ni unirlos, o sea, básicamente los toma por separado y nada más así. También una de las consecuencias que se empiezan a platicar pues es de que la desaparición de libros, ¿no? Se da muy maniqueísta este sentido en el que dicen, no, pues ya con todo lo del internet y todas estas cosas que ya se empiezan a compartir textos y mil cosas más, pues se da esa idea de que los libros van a desaparecer. Entonces esas fueron unas de las primeras ideas que se dieron en la primera fase. Bueno, en la segunda fase, que se le llamó ciberculturas académicas, esta fase fue como de más reflexión cibercultural. Se dan como, se le llamó por eso académicas, porque se dan esas investigaciones con las que se quiere llegar más a fondo, investigar y adquirir pues todo eso, toda esa investigación en línea, por qué se dan identidades y por qué se dan comunidades, por qué surgen estos eventos y por qué surgen aquellos eventos, qué actores están involucrados también pues en el ciberespacio y cómo se van relacionando. En sí, en esta fase es como llegar más a fondo de las relaciones y de las comunidades que surgen en el ciberespacio. Y bueno, pasando a la tercera fase, que la tercera fase recibe el nombre como ciberculturas críticas. En esta fase se ve la cultura cibernética desde un punto más amplio, desde lo social, lo cultural y lo económico. En esta fase eh, ya se da como otro giro pues muchísimo más multicultural en el que no solamente se estudia la comunidad o los actores, sino que ya se estudia el por qué se da en tal comunidad, pero de un aspecto, pues por ejemplo en lo económico, podemos incluir aquí ya por qué se va dando mucha publicidad en el ciberespacio. En cuanto a lo social, pues los diferentes tipos de redes sociales, cómo existe, bueno, se fue creando como Facebook, que fue como para más foto o interactividad con amigos, hasta MySpace, que fue como más hecho para música, como que se les va dando su lugar a las diferentes, pues en este caso redes sociales, pero en el ciberespacio, que se les va dando como el lugar a cada parte. Y pues también se van dando como los blogs y pues en cuanto a lo social y lo cultural. Y bueno, por último sería la fase de estudio sobre el Internet, que es un acercamiento totalmente a la web, en el que pues se dan los análisis discursivos, que esto quiere decir como el análisis en cuanto a el contenido, se va analizando más a fondo, más estudios etnográficos en los que se estudian como
las conversaciones, las culturas, cómo conviven dentro de los estudios estructurales, que habla aquí un poco que son la arquitectura y los enlaces, cómo van surgiendo esas cosas. Por ejemplo, bueno, yo pondré un ejemplo aquí de cómo se da esa plática entre Skype, que es totalmente en línea y pues cibernética, en la que cómo se sienten las personas utilizando esta red en la que pues no tienen contacto físico alguno más que pues sería el contacto visual, y ahí involucraría más como los sentimientos o cómo llegan a enrolarse las personas con esa red. Y las investigaciones de tipo sociocultural, que era lo que platicaba de los aspectos etnográficos de la web, pues cómo se van relacionando las personas en la web, cómo van surgiendo diferentes ideas y diferentes tipos pues de convivencia dentro de la red, de la web. Y bueno, pues la pregunta que fue de ¿cuál es el tiempo real? Si cuando el profesor lo produce, lo que fue la videoclase, cuando el profesor lo publica o cuando yo lo consumo. En un principio, cuando leí esta pregunta, rápido fue lo primero que pensé fue, no, pues cuando yo lo consumo, porque es cuando a mí me llega esa información, es cuando a mí, pues yo lo abro, yo lo entiendo, yo lo analizo, pero siento que en este caso, pues me pongo a pensar y Internet es multicultural, es no sé, holística y necesita de muchas cosas, y yo diría que de las tres, pensándolo bien, porque, bueno, hablaría de las tres, pero dependiendo del sujeto. O sea, para el profesor el tiempo real fue cuando lo produció y también fue el tiempo real cuando lo publicó, pero para mí el tiempo real es cuando yo lo consumí eso, entonces yo diría que abarcaría algo de las tres y que no se enfocaría solamente en una.